Bien, continuamos entonces con la enseñanza de hoy. Acabamos de finalizar la primera parte al cual llamamos el poder de las tradiciones. Ahora en esta otra parte le vamos a tratar de explicar qué es la Torá. Porque la palabra Torá, la palabra como tal, la frase como tal, no ha sido muy bien entendida dentro del pueblo de Dios. O sea, resulta que Torá es la palabra de Dios, pero en hebreo, es la forma hebrea de referirse a la palabra de Dios, a la escritura. Por ejemplo, Torá, ¿qué significa? ¿Qué es la Torá? Si nosotros nos vamos al pasado, en el tiempo en que Moisés recibió de mano de Dios en el Sinaí los mandamientos, ¿por qué? Porque pensamos siempre que a Moisés se le entregó en el Sinaí una tabla de piedra con 10 mandamientos y pensamos que esos 10 mandamientos son todos los mandamientos a los que hacemos referencia. No, eso no fue lo que Moisés recibió solamente. A él se le entregó una serie de ordenanzas, de preceptos, para que el pueblo, a través de su cumplimiento, pudiera mantenerse conectado a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Entonces, esos mandamientos constan de 613 mandamientos que están divididos entre lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición. Haz, no hagas, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Entonces, ahí es donde están reflejados los 10 mandamientos que fueron entregados a Moisés en las tablas, forman parte de un contrato matrimonial del que vamos a hablar dentro de un rato. Entonces, de todos esos mandamientos que se le dio, no se le entregó a Moisés para que lo aplicara al pueblo de Israel, no, para toda la humanidad, para todo ser humano que nace en este planeta, Dios le entrega la Torá, su mandamiento, su instrucción, para que pueda aprender a conducirse en esta tierra. La palabra Torá es la palabra hebrea que significa instrucción. Puede tomar nota. Número 1 significa instrucción. La Torá, ¿qué es? Las instrucciones de Dios para sus hijos. La instrucción de un padre para un hijo, para que éste aprenda a comportarse, para que aprenda a conducirse. Significa enseñanza, significa revelación, significa doctrina, significa educar y significa civilizar. Entonces, cuando hablamos de la Torá, no estamos haciendo referencia simplemente a un libro, porque la Torá, este libro, está compuesto de todas las instrucciones de Dios para el mundo entero, creyentes o no creyentes en Jesucristo. Son todos los seres humanos a los que se les entregó esta Torá. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se instruyeran. Entonces, la Torá es la instrucción. Entonces, si habláramos de una persona instruida, cuando hoy dentro de nuestro círculo decimos, no, tal o cual persona es una persona muy instruida, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una persona que tiene ciertos requisitos académicos, que hizo tales o cuales estudios, y la persona es muy ducha en su pensamiento o en su inteligencia, y eso lo llamamos una persona instruida. Pero de este lado, para Dios, una persona instruida no es una persona que haga muchos estudios, muchos posgrados. Una persona instruida para Dios, una persona verdaderamente instruida, es una persona que está conectado, su espíritu conectado a la Torá, a la palabra, a la enseñanza de Dios. Instruido, una persona educada. Cuando nosotros hablamos de educar, la Torá significa educación, educar. Es decir, que una persona bien educada es una persona que estudia la Torá. Para Dios, un hijo educado es alguien que se rige por las instrucciones del Padre, en este caso la Torá, la palabra de Dios.
¿Ve? Entonces, para nosotros una persona educada es una persona que no ofende en palabra, que sabe hablar bien, que tiene una buena dicción y que no ofende, que no es vulgar en su forma de hablar. Entonces decimos, no, esta persona es muy educada, es muy correcta. Eso lo decimos dentro de nuestro círculo. Pero para Dios, una persona educada es una persona que está conectada a la Torá, a la palabra, que la lee, que la estudia, que la medita y que la predica y a su vez la practica. Esa es una persona educada para Dios. ¿Quiere usted ser una persona educada? ¿Quiere educarse? Entonces le aconsejo que se conecte a la palabra, a la escritura. Y también significa civilizar. Hoy por hoy, fíjese cómo está el mundo. En un caos, en una locura, en una demencia, crímenes, secuestros, drogadicción, prostitución. Cada día el ser humano va perdiendo la sensibilidad hacia otra persona, va perdiendo el amor, ya se ha perdido mucho los principios, los valores, los afectos se han perdido. Entonces la persona o mucha gente en este mundo ha entrado en un estado como irracional, que es el caso o el estado de un animal. Sin afán de ofenderle, hay mucha gente que actúa como animales irracionales, sin amor, sin misericordia, sin consideración, sin afecto natural. Hoy por hoy estamos en ese nivel de locura, de demencia, por eso estamos en los últimos días. Entonces, para que una persona pueda renunciar, pueda ser restaurado a su estado actual, para que una persona deje de ser una bestia, un animal, para que una persona deje de ser irracional, esa persona necesita civilizarse. Entonces, la Torá, la palabra de Dios, tiene suficiente poder para transformar las vidas de las personas, independientemente de lo que crea y de lo que practique. Puede ser el peor delincuente, el peor pecador, pero la palabra de Dios tiene el poder para transformar la mente y el corazón. Por eso significa civilizar. Entonces, una persona civilizada no es una persona que vive en la ciudad, dando a entender que los que viven en los campos son campesinos, son brutos. No es eso. Entonces, el que vive en la ciudad está civilizado. No, puede ser alguien que vive en la ciudad y a su vez actuar como una bestia irracional, como un animal. Entonces, en el tiempo de Moisés, las personas actuaban de esa forma. Habían crímenes, asesinato, homosexualismo, había rebeldía contra Dios. Nadie quería la Torá, la palabra, la escritura. Nadie quería ser guiado por Dios. Cada cual iba por su propio camino, según su deseo. Cuando usted estudia el libro de los jueces, usted se da cuenta del nivel de anarquía que había en el libro de los jueces. Y Dios tenía que levantar caudillos para tratar de restaurar el orden en la humanidad. Pero siempre se valió de caudillos que se alineaban con el propósito de Dios, y este estaba contenido en la palabra que él había dado en el Sinaí. En este caso, la Torá, la palabra, la instrucción, la escritura, doctrina, civilizar, enseñar, revelar. La palabra es la revelación de Dios al mundo entero para que éste aprenda a conducirse en este planeta. Dicho esto, si la Torá son las instrucciones de Dios, es el mandato de Dios, es el regalo de Dios para que nosotros aprendamos a obedecerle, a servirle y a dejarnos guiar por él como el Padre que es de toda la humanidad. Si esa Torá existe para eso, entonces de más está decir que la ley, la Torá, es una maldición, que la instrucción de Dios es una maldición, que el que vive y opera y cree y estudia y anda conforme a la Torá es una persona que vive en una tradición de maldición.
Como algunas personas suelen decir, que la Torá, el que vive bajo los mandamientos de Dios, es una persona que está bajo maldición, porque el apóstol Pablo lo dijo en una de sus cartas. Y para que usted pueda aclarar este asunto de la ley y de la gracia, yo les recomiendo nuestro video del seminario La Carta a los Gálatas. Vea ese video que habla sobre la carta o sobre el libro de Gálatas, y ahí queda aclarado por qué el apóstol Pablo habló de ley y habló de gracia. ¿Cuántas leyes existían en ese tiempo y qué es la gracia? O sea, cuando usted entienda esto, usted sabrá lo que estamos hablando. Le recomendamos ese video para que sepa qué es la Torá, qué es la ley, qué es el evangelio y todo esto. Entonces, bien, no podemos decir que la Torá, que el mandamiento de Dios es una maldición, que dejarse guiar por Dios a través de su palabra es operar bajo una maldición, y que porque ahora estamos en la gracia, porque hay algo que no se ha entendido. Bien, si yo renuncio a la Torá de Dios, si yo no acepto el mandamiento de Dios, si yo no acepto la escritura de Dios, si yo no acepto el Taná, lo que algunos llaman el Viejo Testamento, si yo no lo acepto como una regla de fe y de conducta para mi vida, yo estoy rechazando al mismo Dios que nos las dio para civilizarnos. Estoy actuando como una bestia irracional, porque hay algo en mi mente que no permite que la revelación, que la luz de la Escritura me haga ver con claridad cuál es el propósito que persigue este libro. Entonces, la Torá es el mandamiento de Dios, la ley de Dios, la instrucción de Dios, es la doctrina de Dios, es la revelación de Dios para que usted aprenda a conducirse en este planeta. Si este planeta ha entrado en caos, es por causa de que gente ha rechazado esta palabra y mensajes como esto. Permita a Dios que usted que me esté escuchando no sea uno de ellos. Entonces, algunos profetas en todo el tiempo de la historia bíblica, algunos profetas elogiaron la escritura. ¿Sí? Muchos de estos profetas elogiaron su virtud, y otros resaltaron las consecuencias de no creer en la escritura. Entonces, la Torá, que es lo que estamos tratando de explicar, es todo este libro, como dijo el salmista. La suma de tus palabras es la verdad. No dice que la verdad es el Nuevo Testamento y que el Viejo Testamento ya no sirve porque es pasado. Dice la suma de toda la palabra es la verdad. Entonces, si usted quiere creer en la verdad, practicar la verdad, estudiar la verdad, que se le revele la verdad para los últimos días, para que pueda operar bajo la voluntad perfecta de Dios, usted tiene que sumar toda la escritura, no parte de la escritura. Bien, entonces decía que algunos profetas elogiaron sus virtudes y otros advirtieron acerca de las consecuencias que está en no dejarse guiar por la Torá. O sea, vamos a ver algunos versículos bíblicos que hablan de la Torá. Por ejemplo, acá Salmo 119, vamos a ver el versículo 1. La palabra ley es una palabra que está muy mal aplicada, porque la palabra ley tuvo un error de traducción. Entonces, la palabra ley que aparece en el Antiguo Testamento no es la misma palabra ley que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, ley en el Antiguo y ley en el Nuevo son dos frases diferentes. Y eso se los digo en el próximo.